Dios les bendiga, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gozo es estar con ustedes en esta dulce y gloriosa mañana, compartiendo con usted la poderosa palabra del Señor. Hoy estoy contento, estoy gozoso. El pasado domingo tuvimos la oportunidad de congregarnos, aleluya, en nuestra congregación, en alabanzas al Rey, y pasamos un tiempo glorioso, alabamos al Señor, adoramos a Dios, recibimos la palabra de Dios, hablamos sobre un tema que se titula Dios está llamando a los Bernabé de hoy. Y qué tremenda experiencia la que tuvimos el pasado domingo en nuestra congregación. Así que a los que no pudieron venir, confiamos en el Señor que puedan estar con nosotros. Si no pueden venir por las circunstancias que ya sabemos, no se preocupe, amado hermano, porque todavía seguimos compartiendo la palabra de Dios por estos medios y queremos seguir edificando nuestras vidas. Estamos predicando la palabra los domingos, estamos hablando sobre la madurez espiritual a medios de semana, como en el día de hoy, y también estamos ministrando a nivel, ¿verdad?, de grabación, hábitos, los buenos hábitos en Cristo Jesús. Así que no se preocupe, hermano, porque la palabra de Dios sigue fluyendo, la palabra de Dios sigue transformándonos, la palabra de Dios sigue cambiando,nos y eso para nosotros es lo que nos causa gozo, alegría y esperanza en el Señor. Hoy vamos a seguir hablando sobre el tema de madurez espiritual, señales de madurez espiritual. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Gracias por la palabra de Dios que tú permites que aprendamos tu palabra, Señor amado, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo clamo a ti para que esta palabra cale hondo en el corazón de los hermanos, cale hondo en el corazón del pueblo, palabra viva y eficaz, sea grabada, aleluya, para que podamos caminar como es digno tuyo, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, y seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad. Señor, permite que esta palabra, Señor, aleluya, la podamos poner en práctica, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre en el nombre de Jesús. Amén, amén. En las pasadas enseñanzas hemos usado como texto el libro de Romanos 8:29 y también Efesios 4 del 11 al 16. No lo voy a estar leyendo, ya ustedes lo tienen, ya ustedes lo han leído muchas veces, lo han estado meditando para adelantar un poco en el tiempo. Hemos estudiado hasta ahora en este tema que la madurez espiritual se evidencia en el gozo por la esperanza que tenemos. El creyente tiene una gran esperanza. El creyente, aleluya, sabe que su vida no es de este mundo, nuestra vida pertenece al mundo que Dios, aleluya, ha determinado por la eternidad para con cada uno de nosotros, sus hijos. Así que hemos hablado de eso bastante también en las pasadas enseñanzas. La segunda evidencia que hemos visto de madurez espiritual es que la madurez espiritual se evidencia en un deseo por conocer, amar y obedecer la palabra de Dios. Amado, si usted no conoce, si usted no ama y usted no obedece la palabra de Dios, o en su corazón no está ese deseo ardiente, tiene que pensar bien, tiene que meditar bien en sus caminos, tiene que buscar a Dios mientras Dios puede ser hallado. Usted no puede estar parado sin crecimiento espiritual, sin madurez espiritual, porque aun cuando nacemos de nuevo, aunque pasamos por el proceso de bebé, de jóvenes y llegamos a nuestra adultez espiritual, es importante que usted sepa que Dios no quiere enanos espirituales. Dios quiere que crezcamos. Y hermano, la mejor forma es de conocerlo, amarlo y tener un deseo ardiente por obedecerle. ¿Usted tiene ese deseo, hermano? Tenemos ese deseo por conocer a Dios, por amar a Dios, por buscar de Dios. El tercer punto que estudiamos es que la madurez espiritual se evidencia en la lucha contra el pecado en nuestras vidas. Y usted sabe, hermano, que aunque hemos nacido de nuevo, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, todavía batallamos con los deseos carnales, todavía batallamos contra el mundo, todavía batallamos con nuestros pensamientos, todavía batallamos, hermano, contra el diablo, todavía peleamos, batallamos en este mundo, en este lado del mundo, todavía estamos batallando, porque todavía no hemos, aleluya, no hemos recibido la perfección, todavía no hemos recibido la plenitud de la salvación, todavía, hermano, tenemos un cuerpo, aleluya, pero un cuerpo que está determinado a
a morar aquí, a ser atraídos por las cosas de este mundo. Pero qué interesante y qué bueno es saber, hermano, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y Redentor nuestro Señor Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Hoy quiero hablarle de que la madurez espiritual se evidencia en que dejamos de confiar en nuestros desempeños. Oiga bien esto, hermano. Se evidencia en que dejamos de confiar en nuestros desempeños, obras o acciones para ser justificado ante Dios. Nuestra justificación o ser declarados justos o rectos ante Dios por medio de su Hijo es únicamente por fe. Y esto nos da una paz que el resto del mundo no conoce. Un creyente maduro procura aferrarse más y más a esta verdad, descansando cada día menos en él o en cualquier otra base para su salvación. Algo que yo aprendí hace unos años atrás, y me acuerdo que un libro extraordinario que leí hace unos años de Charles Swindoll, El despertar de la gracia, un libro extraordinario del hermano pastor veterano en estas lides, Charles Swindoll, El despertar de la gracia. Si usted puede conseguir ese libro, hermano, ese libro es una bendición. Para mí fue una bendición hace muchos años. Y una de las cosas que meditando en el libro y meditando luego en este tema, es que los seres humanos tienen una gran herejía. Y a veces la iglesia popular es culpable de esto, porque se nos ha enseñado que nosotros nos ganamos la salvación, nos merecemos la justificación, nos ganamos el cielo por las obras que hacemos. ¿Y sabes qué? Yo he aprendido que la herejía más grande que puede entender o conocer una persona es creer que por sus méritos puede alcanzar lo mejor de Dios. Si eso fuese así, ¿para qué Cristo morir por nosotros en la cruz del Calvario? Si eso es así, lo que yo hago o lo que yo puedo hacer es más grande que lo que Jesús hizo por mí en el Calvario. Porque todo lo que nosotros podamos alcanzar de Dios y las metas que podamos lograr y alcanzar y llegar son por causa de la gracia de Dios, de la sola gracia, solo por la sola fe, solo Cristo, sola Escritura. Y ahí entran las famosas 5 gracias, la gracia o las doctrinas de la gracia que presentaron los reformadores en su batalla contra todas las falsas herejías que existían en aquellos siglos antes de nosotros existir, ¿no? Cuando ellos hicieron la gran reforma en los años, aquellos siglos, 1500, 1600. Así que usted no se puede ganar nada por lo que usted haga. Usted no puede lograr absolutamente nada por Dios por sus capacidades, habilidades. Aún así, si eso fuera de esa forma, unos podrían hacer cosas que otros no podrían hacer. Y sería injusto, ¿no? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Todo lo que podamos alcanzar, todo lo que podamos lograr, todo lo que podamos llegar en nuestra vida es por la sola gracia de Dios. Es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Algún día, bueno, en algún momento de sus vidas los hombres tienen que entender que sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Que el hombre está muerto, no hay ni uno bueno, no hay ni uno quien busque a Dios, no hay uno solo. Solamente la salvación la puede traer a tu vida el Dios del cielo. Cuando tú oyes la palabra, el Espíritu Santo comienza a trabajar contigo. El Espíritu Santo comienza a convencerte de pecado. El Espíritu Santo comienza a hacer un llamado en tu corazón. El Espíritu Santo, entonces, cuando tú trabajas con ese aspecto, tienes que vivir para poder entonces tomar una decisión. Porque estás muerto, muerto no puede hacer nada. Así que la base de nuestra salvación, la base de todo lo que podamos hacer, la base de nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez espiritual y la base de todo, hermano, es Cristo Jesús.
Por eso la palabra dice en 2 de Corintios 5, verso 21. Ahí quiero compartir algunos versos contigo. Que sea la misma palabra la que te menciona, la que te hable de estas cosas. Porque tal vez en el Viejo Testamento da la impresión de que uno era salvo por las obras de la ley, por las cosas que uno pudiera hacer, pero todo iba apuntando a lo que venía después de la cruz de Cristo. La sombras, hoy ya no son sombras, hoy se hicieron realidades a través de la cruz de Cristo. Solamente hay un camino, que es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente la salvación viene por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien dio su vida por ti, quien dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, es lo que quiero leer en esta mañana. 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, créame, dice la Biblia que Él nunca pecó. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice el libro de Hebreos. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La otra versión dice, el que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Primera nos dice que Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él fue la ofrenda, Él fue el sacrificio por el pecado. Había que ofrecer, en el Viejo Testamento se ofrecían sacrificios de animales para la expiación de los pecados. Eso era apuntando a lo que había de venir, el Cordero de Dios que iba a venir, que se iba a manifestar para traernos redención, perdón de pecados a cada uno de nosotros. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. No hay otra forma de adquirir justificación. No hay otra forma de tener santificación, no hay otra forma de nacer para nacer de nuevo, sino es a través de Jesucristo. Hermano, Jesucristo es la figura central del Evangelio. Jesucristo es la figura central de la vida del creyente, de la vida nuestra, amado hermano. No es lo que yo haga, no es quien yo me crea ser. Tenga cuidado con quién usted piensa. ¿Qué usted piensa de usted mismo y cómo piensa de usted mismo? Cuando usted piensa de usted mismo, piense conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que no pensemos más allá de lo que está escrito, pero hay una escritura, déjame leerte esta escritura, viene a mi corazón. El libro de Romanos, capítulo 12. Oh, hermano, la palabra de Dios es tan gloriosa. Romanos, capítulo 12. Usted conoce esta escritura. Porque a veces me preocupa cuando oigo a personas hablar de sí mismo, de la forma que hablan de sí mismo sin contar con Dios. Yo no soy un buen ministro, ni soy un buen pastor, ni ninguno de nuestros hermanos pastores deben pensar en eso. Somos siervos del Dios Altísimo. Amén. Conozco unos hombres de Dios extraordinarios con una mentalidad, que Dios los bendiga rica y abundantemente, que a mí me gustaría tener una mentalidad que tienen muchos pastores, la inteligencia, la capacidad, pero ¿sabe qué, hermano? Dios nos ve a todos de la misma manera en Cristo Jesús, y por eso Dios nos usa a cada uno conforme a nuestras habilidades y capacidades. Eso es una realidad. Pero mis capacidades no están por encima de nadie ni por debajo de nadie. Mis capacidades están en Cristo, hermano. Usted tiene que entender eso. Tenga cuidado con el orgullo. Tenga cuidado con la arrogancia, con la prepotencia. Porque de la misma forma que usted está haciendo, ¿verdad? Teniendo esa arrogancia hoy, no se olvide de Nabucodonosor. Porque hoy usted puede estar arriba y mañana puede estar abajo. No, manténgase en Cristo. En Cristo está el fundamento de nuestra vida. Y Romanos 12, verso 3 dice, basado en el privilegio y la autoridad, en la Nueva Traducción Viviente, basado en su gracia, perdóneme, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Hágalo conforme a la medida de fe. Piense de usted conforme a la medida de fe que Dios ha puesto en usted, hermano. Tenga mucho cuidado cómo usted piensa de usted mismo, cómo usted habla de usted mismo, cómo usted trata de pasarle por encima a otros. Tenga cuidado.
Porque así como tú le pasas por encima a mucha gente hoy, mañana te van a pasar por encima a ti y no te va a gustar. No nos va a gustar. La que dice que, otra escritura, Dios mío, el libro de Filipenses, capítulo 2. No sé por qué estoy hablando estas cosas, pero es parte del mensaje, aunque estas escrituras no estaban en mi agenda. El libro de Filipenses, hermano. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. El libro de Filipenses, capítulo 2, y el verso 1. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Esto es lo que Dios requiere de nosotros, la iglesia. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¡Wow! Déjame leerte esa parte de nuevo. No sean egoístas. Verso 3 de Filipenses 2. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esta es palabra de Dios, hermano. Yo sé que usted está pensando, ay, no me diga eso. Es que los motivadores de este tiempo te indican lo contrario. Te llevan a pensar que tú eres lo máximo, que tú eres lo más grande, que tú tienes dominio y control. Hermano, Dios tiene el dominio y el control. Dios es un Dios soberano. Y nosotros estamos dentro, metidos debajo de esa soberanía de Dios, descansando en esa gracia que Él hace con nosotros, como Él quiere, cuando Él quiere. Aleluya. Dios usa a quien quiere, como quiere usarlo, lo usa, hermano. Usted puede tener un doctorado, usted puede tener una maestría, usted puede tener todos los títulos que le pueda dar la sociedad, le pueda dar la iglesia, le pueda dar los colegios, seminarios. Pero eso no es importante. Lo importante es cómo usted se cede a Dios, cómo usted se mete con Dios, cómo usted permite que Dios lo use, cómo Dios... hermano, Dios es lo más grande, hermano. Dios es lo más excelso. Y somos siervos del Dios Altísimo. Pero no, voy a seguir leyendo aquí, hermano. Yo no sé si esto lo voy a terminar hoy. Pero mire, dice que tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Que tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, y lo era, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Siendo Dios, caminó entre nosotros, hermano, con una humildad extraordinaria y soportó todas las cosas que soportó por causa de nosotros, porque se cedió, aleluya, a la voluntad y el plan de Dios por nosotros. Y él dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¡Wow! Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Siendo inocente, y tú y yo éramos los criminales. Fue nuestro perfecto sustituto. Aleluya. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Aleluya. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo no me creo nada. Desde que yo empecé a estudiar estas escrituras, me di cuenta que yo no merezco nada. Dicho sea de paso, si usted cree que merece algo de Dios, o usted le sirve a Dios porque ahora usted en Cristo tiene beneficios y está esperando los beneficios, no, hermano, nosotros no tenemos nada. Nosotros somos y tenemos lo que por la gracia de Dios Él nos permite tener y nos permite disfrutar.
Madurez espiritual se evidencia cuando usted reconoce que no es usted, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria, decía el Salmo 115, si no me equivoco por ahí. ¿Cuánto alaban al Señor? Oh, hermano, Dios nos ha justificado. Dios, al justificarnos en Cristo, al Él llevar nuestros pecados sobre Él por nosotros, al abrir este camino, hacerlo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia o rectos en Él, Dios nos ha hecho con el propósito de que nos acerquemos para adorarle, hermano, para adorarle en espíritu y en verdad. Le adoremos si tenemos o no tenemos, si somos o no somos lo que pensamos o creemos ser. Dios nos hizo para la gloria de su nombre, hermano. Dios nos creó para exaltarlo a Él, para vivir para Él, para que tengamos comunión con Él. Nos hizo un reino de sacerdotes. Nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Amado hermano, dale gracias a Dios por lo que eres en Él, por quien eres en Él. No te creas nada. Créete solamente lo que Él ha dicho de ti que creas. Yo soy un real sacerdocio, uno que está en el reino de Dios para ministrar alabanza, adoración, servicio a Él y a mi prójimo. ¿Cuántos pueden amar al Señor y decirle amén en esta mañana? Dios te hizo para que te acercaras, Dios te hizo para que tuvieras comunión con Él, Dios te hizo para hablar con Él, Dios te hizo para tener camaradería con Él. Por eso la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado, nos limpió de toda inmundicia, nos limpió de toda injusticia, hermano. ¿Sabes qué fue lo primero que Dios hizo? Te hizo rectitud, te hizo justicia en Él, te justificó. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios te trata a ti hoy como si nunca antes hubiéramos pecado, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros lo que éramos, enemigos de Dios. Él nos salvó para que camináramos con Él, para que fuésemos luz en las tinieblas, para que fuésemos ahora sal en medio de una tierra insípida, para que pudiéramos marcar la diferencia en este mundo caído. Vaya a Romanos capítulo 3, verso 21. Oh, hermano, esto ha salido diferente a lo que yo pensaba, pero a mí no me importa. A mí lo que me importa es que Dios se glorifique como Él se quiera glorificar. Estamos estudiando la palabra del Señor. Estos estudios se convierten a veces en predicaciones, en exhortaciones. Yo quiero que Dios me use como Él quiera. Lo mismo, yo sé como usted lo hace también, Y a Él le damos la gloria, hermano. Le damos la gloria. Romanos 3:21 dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Yo le exhorto a usted, yo estoy leyendo el verso 21 al 28, si usted pudiera leer los primeros 8 capítulos del libro de Romanos, hermano, pero abriendo el corazón para que el Espíritu Santo le abra a usted, le ministre a usted, le enseñe a usted. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley, sin llevar a cabo obras. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Oiga bien, nuestra salvación, nuestra justificación y todas las cosas que Dios nos da es por fe en Jesucristo, no por fe en lo que yo hago, no porque me quité o me puse o dejé de hacer, no, hermano, es por la fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Se acuerdan que todos estamos destituidos de la gloria de Dios? Dice la Biblia de la Reina Valera. Verso 24. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Nos liberó, hermano.
pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. La salvación está en Jesús. La justificación está en Jesús. El perdón de pecados está en Jesús. La vida eterna está en Jesús. Todo está en Jesús. En Jesús, Señor nuestro. Verso 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Yo no puedo hacer nada para alcanzar mi salvación. Ningún ser humano se salva por buenas obras. Los dogmas no te salvan. Los mandamientos de hombres no te salvan. Las reglas no te salvan. Solo Cristo salva. Cristo salva. Y él dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por el obedecer la ley. Mira el libro de Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, verso 1. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Yo no sé si usted... Lo primero que ocurre en la vida de un ser humano cuando Cristo entra en el corazón y Cristo toma el dominio del corazón de uno es que hay paz. Y eso me hace recordar sus palabras cuando él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Una paz interior, hermano, una paz interna que usted dijo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué paz tengo? Lo que la droga, la bebida alcohólica, lo que ningún desenfreno pudo hacer. Al Cristo tomar control de tu corazón, entró esa paz sobrenatural. Aleluya. Y sigue diciendo, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, gracia, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Gálatas 2:16 dice, el libro de Gálatas 2, verso 16, dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Oh, hermano, y qué tremenda bendición. Vaya conmigo a Filipenses 3, verso 1. Filipenses 3 y el verso 1, donde la palabra de Dios nos enseña el testimonio del apóstol Pablo, o más bien lo que él expresa aquí en esta carta. Dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Está hablando de los judaizantes que decían que para tener fe en Dios, para alcanzar la gracia, alcanzar la salvación más bien, tenía que, ok, Cristo está bien, pero tiene que también circuncidarte. En el caso del Nuevo Testamento, la circuncisión es la del corazón. Te lo dicen Romanos, te lo dicen Colosenses. Y él sigue diciendo, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Oiga eso. Después del esfuerzo humano que usted entra, alabado sea Dios,
No es que usted tenga bigote o no tenga bigote, tenga chiva, no tenga chiva, tenga barba o no tenga barba, tenga pelo largo, tenga pelo corto. Cuidado. Cuidado con el legalismo. Seamos santos en nuestro proceder. Seamos santos en todas las cosas que hagamos. Vistamos como debemos vestir. Conduzcámonos como tenemos que conducirnos. Pero cuidado con los legalismos, porque esas cosas no te traen salvación. Por cuanto usted es salvo, usted cambia su forma de sus hábitos, su forma de vestir. Ya no va a ser una forma en el caso de las mujeres, no va a ser una forma para llamar la atención. Lo va a hacer para agradar a Dios y agradar a su marido, y viceversa también. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo? No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Y es tanto el pedigrí del apóstol Pablo. Podríamos entrar en detalle en cada uno de ellos, pero yo quiero que usted tenga la idea de lo que estamos hablando. Verso 7, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Hay cosas que son legítimas. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenga cuidado, cómo usted procede. ¿Cuánto alaban al Señor? Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Verso 8, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Otras versiones dicen estiércol, y usted sabe lo que es estiércol. Verso 9, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó a los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya logrado, que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la salvación. Estamos en el proceso, como el apóstol Pablo. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. ¿En qué te concentras, Pablo? ¿En qué nos concentramos nosotros? Olvido el pasado y fijo la mirada, aleluya, en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo da a entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. ¿Se da cuenta, amado hermano? ¿Se da cuenta? ¿Qué has logrado? Lo que has logrado está en las manos del Señor. Lo llevaste a los pies de Cristo. ¿Sabes qué? Cuando estemos en la presencia de Dios y nos pongan la corona, ¿sabes qué vamos a hacer con la corona? Ponerla a los pies del Maestro. Porque al fin y al cabo, Él fue el que hizo toda la obra a través de nosotros. Termino con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Podríamos adelantar y avanzar mucho más en esto, pero tal vez en otra ocasión podamos hablarlo. 1 Corintios 15, verso 10. Este es uno de mis versos favoritos. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Oye, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Todo lo que tú eres, todo lo que tú has alcanzado,
Todo lo que tienes es porque Dios tuvo su favor sobre ti. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. No te dé, mira, como aquel personaje, Nico Fernández. No, hermano. La gloria es de Cristo, hermano. Lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que has alcanzado, lo que has logrado. Dice, Él derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. ¿Cuántos alaban al Señor? Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias porque tu palabra es viva, eficaz y poderosa para cambiar, restaurar nuestras vidas. Señor, que podamos entender estas escrituras, que podamos poder madurar, crecer en ellas, cristaliza de nuestros corazones y que podamos ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a entender y a crecer en esta gracia tan maravillosa. En el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Amén y amén. Gracia y paz.